Saludos, profesora Tatiana. Presento mi propuesta, la cual se titula Análisis de la variación espacial de Aedes aegypti y Aedes albopictus a lo largo de un gradiente altitudinal en Santander. Quien habla, Giovanni Espinel. Este proyecto está bajo la tutoría del profesor Néstor Eduardo Cepeda Olave y bajo la tutoría del profesor Jesús Eduardo Escobar, quien hace parte de la Universidad de La Salle. A continuación presento la problemática del proyecto. Actualmente el crecimiento de la incidencia y la expansión geográfica de enfermedades arbovirales transmitidas por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus, enfermedades como el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, fiebre del mayaro, entre otras, son enfermedades desatendidas y representan un grave problema de salud pública en regiones tropicales como subtropicales. eh, la expansión de estos casos de estas enfermedades más allá de las áreas de transmisión tradicionales en la región de las Américas, sobre todo, anticipa un aumento en las incidencias de transmisión para el hemisferio sur, facilitado por condiciones meteorológicas propicias para la proliferación de mosquitos. De aquí entonces la importancia epidemiológica de estos dos vectores que se dispersan tanto latitudinalmente, como mencioné, como altitudinal, y tanto en zonas rurales como urbanas, exige la implementación de estrategias efectivas para controlarlos. En ausencia de vacunas efectivas, la prevención de las enfermedades transmitidas por estos mosquitos depende principalmente del seguimiento y control mediante la vigilancia entomológica. Diferentes estudios han demostrado que las temperaturas crecientes y los patrones alterados de lluvia generados por el cambio climático global influyen significativamente en la dinámica y las distribuciones geográficas de los mosquitos vectores. Sin embargo, existe un conocimiento limitado sobre cómo estos factores ambientales, como temperatura, precipitaciones y humedad relativa, afectan las densidades de mosquitos y la dinámica de transmisión de dichas enfermedades. De esta forma, para lograr una comprensión más profunda de la relación entre la biología y la dinámica de estos mosquitos y las variables ambientales, es necesario realizar estudios más detallados. Eh, Esta relación, entonces, entender la relación entre estos factores ambientales locales y la presencia del vector es crucial para diseñar estrategias de manejo integral de estos vectores y mejorar la vigilancia. Teniendo en cuenta esto, la vigilancia entomológica emerge como un componente esencial para evaluar y monitorear la presencia, distribución y la densidad de los vectores, permitiendo la adopción de medidas de control mucho más efectivas. Teniendo en cuenta el contexto anterior, la pregunta de investigación planteada es cómo influyen la temperatura y la humedad relativa en la presencia y abundancia de Aedes aegypti y Aedes albopictus a lo largo de un gradiente altitudinal en la vertiente occidental de la cordillera oriental en el departamento de Santander. Nuestra hipótesis de trabajo es que la temperatura y la humedad relativa se relacionan significativamente con la presencia y abundancia de Aedes aegypti y Aedes albopictus a lo largo del gradiente altitudinal. Se espera entonces que las localidades con mayores temperaturas y menor humedad relativa presenten una mayor actividad de oviposición y mayor abundancia de estos vectores, reflejada en la mayor positividad de las ovitrampas y el número de huevos puestos por las hembras. General es evaluar la correlación entre los factores ambientales, temperatura y humedad relativa, y la presencia y abundancia de Aedes aegypti y Aedes albopictus a lo largo de un gradiente altitudinal en la vertiente occidental de la cordillera oriental en el departamento de Santander. Dos objetivos específicos. Uno, determinar los índices de positividad y densidad de huevos de Aedes en diferentes localidades a lo largo del gradiente altitudinal. Y dos, examinar la relación entre la actividad de oviposición de Aedes con la temperatura y humedad relativa diaria en los diferentes niveles altitudinales. Los métodos y análisis exploratorios justificados para los dos objetivos. Entonces, para nuestro objetivo específico 1, tenemos pues el uso de estadísticas descriptivas a través de tablas que muestren estos índices de ovitrampa positivo, de ahora en adelante IOP, y el índice de densidad de huevos
o IDH y el número de huevos por localidad y mes. Entonces, esto nos permite identificar tendencias, medias, desviaciones estándar y ver esa variabilidad entre estos índices y nos facilita una visión general del estado de oviposición en cada localidad y pues se trabajará por los meses de estudio. Por otra parte, otro método es el uso de los análisis gráficos con Boxplot, entonces nos permitirá comparar estos índices, el número de huevos, también pues la abundancia de estas la abundancia relativa de estas dos especies en las diferentes altitudes y nos facilita pues una o nos da una mejor visualización de la mediana, los cuartiles y los posibles valores atípicos. Entonces, usar esto nos permite comparar visualmente y observar mejor esa variabilidad entre las localidades y pues ayudar a identificar diferencias en la dispersión y esos valores atípicos en estos índices o en el número total de huevos. Bueno, para el objetivo específico 2, pues se plantea ya como método una matriz de correlación y un análisis gráfico. Entonces, en esta matriz de correlación para mostrar esas correlaciones entre los índices, abundancia de adultos y las variables microambientales o las variables locales. Eh, Esto pues nos permite identificar relaciones lineales entre esas variables, correlaciones positivas o negativas entre los índices y estas variables microambientales y nos puede proporcionar una información sobre cómo estas variables afectan la actividad de oviposición en las localidades, ¿sí? Y estos análisis gráficos de dispersión, pues para mostrar o corroborar de pronto esa relación entre las variables individuales como la temperatura máxima y la índice de densidad de huevos y nos facilita pues ver esa tendencia y si es fuerte o débil esta relación. Entonces, permitiéndonos también ver si estas relaciones son lineales o no. Bueno, dentro de los resultados de los análisis exploratorios, presento esta tabla 1, resúmenes estadísticos descriptivos por localidad para el mes de julio. Estos son datos ya reales tomados en campo. Ya para el mes de agosto son una aproximación, datos simulados, ¿sí? Entonces, en esta tabla se esperaría que pues un alto promedio de índice y trampas positivas esté correlacionado con o debería correlacionarse con un alto IDH, índice de densidad de huevos, y a su vez un número alto o un número promedio de huevos. Entonces esto nos permite comparar localidades con valores más altos de los promedios de IOP y promedios de IDH. Entonces también nos permite analizar esa desviación estándar en estos índices por cada localidad. Entonces nos podría indicar una mayor variabilidad en estos datos, lo cual pues podría interpretarse como fluctuaciones en esa actividad de oviposición. Entonces esta tabla, tanto la tabla 1 como la tabla 2, nos daría una consistencia de estos resultados. Entonces, por ejemplo, si Puerto Araujo y Cimitarra tienen altos conteos de huevos y altos índices de IOP e IDH, entonces esto nos apoyaría pues la idea de que estos lugares presentan una alta actividad de oviposición, por ejemplo, comparado acá con estas localidades donde pues el número de huevos es menor, el promedio es menor y pues estos índices también son más bajos. Acá muestro la tabla. Estas ubicaciones van de acuerdo pues al gradiente altitudinal, 100 metros hasta los 2600 metros de altitud. Para el mes de agosto de estos resúmenes descriptivos ya son con datos simulados como dije anteriormente, entonces deberían coincidir, por ejemplo acá en algunas localidades con valores altos de el promedio total de huevos coincidir con estos promedios de los índices, entonces esto nos puede validar que una mayor cantidad de huevos o conteo de huevos se relaciona con una mayor densidad y positividad de estas trampas. Bueno, este resultado, esta tabla del análisis gráfico, presento la gráfica 1, un Box plot del IOP por localidad
y por los meses de julio y agosto. Entonces, con este análisis gráfico me centro en comparar cómo se da esa positividad de las ovitrampas entre las localidades, identificar esas diferencias entre los índices y las localidades y observar cómo cambian entre los 2 meses. Entonces, esto me ayudará a entender mejor esta distribución y la variabilidad de la actividad de oviposición. Entonces, esto es fundamental para este primer objetivo específico, evaluar esos índices de ovitrampas en diferentes localidades. Bueno, la gráfica número 2 nos muestra un Box-plot del índice de densidad de huevos por localidad y mes. Entonces, este análisis gráfico nos proporciona una visión más clara de esta actividad reproductiva de esa Aegypti y de esa Albopictus en diferentes localidades. Entonces, este análisis nos permite identificar zonas con alta densidad de huevos, como vemos acá, Puerto Araujo, en los 2 meses, y comparar cómo varía esa densidad entre las diferentes localidades, observando pues ya la dispersión y la amplitud de las cajas. Entonces esto nos permitirá entender mejor zonas con una mayor o menor actividad de oviposición entre localidades y en los meses. Esta gráfica número 3 del número de huevos totales por localidad y mes. Entonces, esta gráfica pues nos proporciona información complementaria a los resultados del IDH y el IOP, pues ayudando a identificar localidades con mayor actividad reproductiva. Acá vemos nuevamente esta localidad con mayor número de conteos. También pues, nos permite identificar estos valores extremos en los huevos, ¿sí? Entonces en el conteo de huevos o pues también en los índices de densidad de huevos. Entonces esta información es importante para entender mejor esa distribución y la densidad de la actividad reproductiva de los dos mosquitos que estamos estudiando, Aedes aegypti y Aedes albopictus. Bueno, este resultado, la matriz de correlación entre las variables, entonces este análisis está alineado con el objetivo número 2, como lo mencioné anteriormente, que busca entender la relación entre las variables microambientales y la actividad de oviposición de los mosquitos de Aedes aegypti y Aedes albopictus. Entonces estos coeficientes de correlación entre estas variables, acá tenemos, por ejemplo, una correlación, digamos, positiva, significativa, ¿sí? Moderada entre el IOP y la temperatura mínima, el índice de densidad de huevos y la temperatura mínima. Ya aquí para la temperatura máxima es positiva, pero es moderada, casi débil. En cuanto a la humedad, vemos acá pues que tiene una correlación negativa y muy débil para estos dos índices y pues para la abundancia. Entonces estas correlaciones sugieren que las temperaturas mínima y máxima juegan un papel más importante en esta actividad de oviposición dada por estos o medida por estos índices en comparación con la humedad. Entonces podría indicar que a medida que estas temperaturas mínimas aumentan, los índices de oposición y la densidad de huevos también pues estar aumentando. Sin embargo, pues se deberían considerar otras, digamos, otros factores pueden también estar influyendo. Bueno, a continuación muestro algunas gráficas de dispersión de los datos de las temperaturas y humedades máximos y mínimos con las otras variables respuestas de IOP, índice de densidad de huevos y el número total de huevos. Entonces acá en esta gráfica, por ejemplo, se observa que hay una amplia dispersión de los puntos en el gráfico, indicando pues esta variabilidad en la relación de la temperatura y el IOP. Se observa pues también alguna tendencia en las otras gráficas, esa tendencia. Acá parece haber una cierta agrupación de los puntos en 100% del IOP a diferentes temperaturas. Observamos acá una agrupación de datos, acá otra agrupación, entre este rango de temperatura y este rango, sugiriendo pues que esa positividad de trampa se puede ocurrir a diferentes niveles o rangos de temperatura.
Y como vimos en la matriz de correlación, no parece haber no hay una correlación lineal fuerte entre la temperatura máxima y el índice de ovitrampas positivas. Ya vemos, pues lo vemos en esta dispersión de datos. Por otra parte, acá el índice de densidad de huevos y con la temperatura hay una tendencia notable se puede decir que de por acá de los 32, 35 grados hacia los 40, el índice de densidad de huevos aumenta. Entonces, y pues vemos que hay un agrupamiento, pues acá a temperaturas bajas, los valores de IDH también son generalmente más bajos a temperaturas bajas. Y acá estos IDH tienden a ser un poco más altos a estas temperaturas altas. Entonces, este gráfico de alguna forma, como vimos en la matriz de correlación, esos coeficientes muestran una correlación positiva, digamos, un poco más fuerte eh, entre, entre esta densidad de huevos y la temperatura. Entonces, esto indica de pronto que a condiciones más cálidas pueden estar asociados mayores índices de densidad de huevos del mosquito. Sin embargo, pues la presencia de valores bajos de IDH, incluso a altas temperaturas, sugiere también que otros factores, además de la temperatura, pueden influir en la densidad de huevos, aunque vimos que la humedad relativa es negativa y en algunos puntos es débil. Estos resultados de la dispersión y la relación de la humedad máxima con los dos índices, acá vemos que, pues, que con el índice de oviposición no hay una relación clara, lineal clara entre las dos variables, los puntos están dispersos con algunos ligeros agrupamientos por acá. Sin embargo, esto nos sugiere, como lo vimos en la matriz de correlación, que no hay una fuerte correlación directa. ¿Sí? Entonces, otros factores, además de la humedad máxima, podrían estar influyendo en este índice de oviposición positiva. Por otra parte, acá en cuanto a la humedad máxima y la índice de densidad de huevos, vemos que hay una relación inversa entre estas dos variables. Entonces, a medida que aumenta la humedad, vemos por acá, humedad máxima 95, 100, el índice de densidad de huevos tiende a disminuir. Sin embargo, pues se observa que hay una variabilidad significativa, especialmente acá en los niveles bajos, se observa una amplia variabilidad, indicando posiblemente que otros factores también podrían estar explicando esa densidad de huevos. Finalmente en esta gráfica de dispersión y mira la dispersión y la relación entre la temperatura mínima y el índice de densidad de huevos, vemos que hay una clara tendencia positiva a medida que aumenta la temperatura mínima. Entonces se observan valores máximos de IH, tienden a aumentar esos valores a medida que la temperatura mínima aumenta. Entonces, esta relación no parece lineal, tal como la profe en la retroalimentación lo mencionó. Habría que mirar un modelo ya exponencial, quizás. Bueno, entonces, la gráfica pues muestra esa fuerte relación entre temperatura mínima y densidad de huevos. Entonces, a medida que la temperatura mínima aumenta, entonces el potencial para una mayor densidad de huevos o de oviposición incrementa significativamente. Entonces, esto podría indicar, viéndolo desde la hipótesis, que en temperaturas mínimas más cálidas proporcionan quizás condiciones más favorables para la ovipostura por parte de las hembras de Aedes aegypti y Aedes albopictus. Cabe resaltar que este análisis exploratorio y esta actividad me permitió, a través de la retroalimentación, reforzar esta pregunta de investigación, sino simplemente verla como una correlación directa, sino darle más solidez pues, a mi pregunta y esto pues definir mejor la hipótesis. Entonces ya en cuanto a los resultados vistos desde el análisis gráfico, las tablas, observamos que pues la temperatura sí tiene, digamos, indican que la temperatura tiene una influencia moderada en la oviposición y densidad de huevos de Aegypti albopictus, con los datos
pues simulados a partir ya de un pool de datos tomados en campo, ¿sí? Entonces, con una mayor actividad de oviposición en las zonas más cálidas o en el gradiente entre los 100 metros y los 200 metros de altitud en estas dos localidades. Y pues vemos que la influencia de la humedad no mostró un impacto significativo en los dos índices. Entonces, lo que sugiere pues que la temperatura posiblemente es el factor ambiental predominante que afecta pues que va a afectar de alguna forma la presencia y abundancia de estos mosquitos dado o medido por estos índices de oviposición y densidad de huevos.